Profesora, nosotros tenemos una duda, ¿no? A lo largo de la historia humana han existido distintos modos de gobierno, la monarquía, la democracia, las dictaduras, etcétera, ¿no? Pero el siglo XX específicamente aportó dos maneras de gobierno muy particulares, y una de ellas es el totalitarismo. Nos gustaría saber exactamente qué es el totalitarismo. Ok, bueno, como refiere Isaac, el siglo XX crea el sistema totalitario. Es la peor forma de organización política, la más atroz, mucho más terrible que cualquier dictadura, tiranía, despotismo, absolutismo del pasado. Se junta todo eso y nada llega de lejos a significar lo que en efecto representa la experiencia totalitaria. Entonces, el totalitarismo es mucho más que una forma de gobierno. Es un sistema y al mismo tiempo es un movimiento y apunta a una dominación de todos los aspectos de la vida, de todas las manifestaciones de la vida humana, tratando de reglamentar desde el Estado lo que los individuos deben actuar, pensar, sentir, sus preferencias, etcétera. El individuo no es absolutamente nada bajo un sistema totalitario y el Estado lo es todo. Aparte, en el totalitarismo se da la confusión entre Estado, gobierno y partido. Un solo partido hegemónico, controlado generalmente por un líder carismático. Eso no es una condición necesaria, pero es la forma como más o menos se ha dado en la historia. Y desde el cual, o ante el cual, el individuo no tiene ninguna certeza de qué va a hacer con su vida. Se siente vigilado por todas partes, se siente acorralado, acosado, sin libertad. Y lo cierto es que frente al totalitarismo nos queda como modo de resistencia la decisión de invocar nuestra propia libertad individual, al sacrificio, al costo del sacrificio que sea. Ok, entonces tenemos que el totalitarismo implica una dominación absoluta por parte del Estado hacia los individuos que componen la sociedad que el Estado gobierna. Este, en realidad, ¿cuáles serían las consecuencias principales para la sociedad y para el Estado como tal, como institución, la instauración de un sistema totalitario? Bueno, para la sociedad es la aniquilación de la vida humana. Aunque uno esté vivo, es como estar muerto, o peor. Em, para el Estado es justamente la deconstrucción del Estado, porque un Estado implica instituciones, instituciones fijas ante las cuales los individuos saben qué puede pasar, saben cuáles son las leyes, de qué manera se despliegan los derechos, cuál es el límite del poder. Un Estado totalitario es un no Estado, porque no hay límites al poder político y no hay ninguna posibilidad de defensa del individuo frente a aquella máquina atroz. Entonces el Estado se disuelve dentro del sistema totalitario y la vida humana queda convertida hasta tanto no ocurra la reacción de los individuos que decidan no permitir la continuidad de esa forma de vida, la vida humana queda reducida a nada. O sea que el totalitarismo en sí trae como consecuencia clara la completa y absoluta disolución de lo que se llamaría el Estado de Derecho. Y con ello también traería la disolución del Estado social, por ejemplo, republicano, donde se coloca a los individuos en un estado central de la vida pública a partir de lo que se llamaría la libertad, ¿no? Entonces, surge una pregunta acá, ¿no? Muy interesante. Este, ¿Por qué surge el totalitarismo? Yo creo que esa pregunta no tiene respuesta, porque quizás si uno la respondiese, estaría
encontrando alguna causa, una relación de causa-efecto. Y en el pensamiento filosófico, esencialmente terminamos descubriendo que no hay una causalidad del totalitarismo. Surge como un acontecimiento que sorprende a todos los individuos y los deja perplejos, sin saber qué está ocurriendo ni de qué manera se puede comprometer la propia continuidad de la vida. Ni siquiera hablemos de la libertad dentro de un sistema como ese. Entonces, ¿por qué hay grupos interesados en el despliegue de una dominación totalitaria? ¿Por qué ir contra la vida de ese modo? ¿Por qué tratar de imponer una forma de dominación para controlar al individuo en todos los planos de la existencia, incluso en lo más íntimo? Son preguntas que no tienen respuesta. Y a lo que uno sí debería apuntar es a tratar de responder cómo enfrentar el totalitarismo. Si el totalitarismo es un acontecimiento político, los individuos también tienen la libertad de asumir su propia acción en conjunto como un acontecimiento que enfrente al totalitarismo en cualquiera de sus fases, por más terrible que sea. Es decir, que el totalitarismo se combatiría con la libertad de cada uno de los individuos. ¿Eso es lo que Sí, quiere decir? claro, pero actuando en conjunto. Actuando en conjunto. Actuando en conjunto y teniendo una perspectiva compartida sobre qué es lo que está comprometido frente a un sistema totalitario. Muy bien, ok. A lo largo del siglo XX siempre se ha hablado del totalitarismo desde el punto de vista netamente de lo que ocurrió en la Alemania nazi y de lo que ocurrió en el experimento fascista en Italia. Pero tengo entendido que hay otros lugares del mundo donde se ha implantado también un totalitarismo. ¿Qué otros lugares del mundo podríamos mencionar en este caso? Bueno, el mundo comunista ha tenido una trayectoria mucho más dilatada de experiencia totalitaria que el propio nazismo. El nazismo eh, está acotado por los años de preeminencia del liderazgo político de Adolfo Hitler. Hay un prolegómeno, hay una situación que empieza a cambiar más o menos hacia el año 33 y luego con el asesinato, es decir, el triunfo de los aliados en contra de Alemania. La muerte de Hitler no es un asesinato porque él se suicidó. Ahí termina prácticamente la realidad totalitaria nazi, pero en el caso comunista, el totalitarismo ha tenido una vida mucho más larga y la tiene. Cuba es un emblema de totalitarismo comunista que sigue vigente. Y primero hay una confiscación del poder total del Estado sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de sujeción ética, sin ningún tipo de respeto por la diversidad, por la vida humana. Y junto a eso hay la construcción de un discurso político sobre el enemigo del pueblo. Entonces, en nombre del enemigo del pueblo, que es lo que el Estado totalitario quiera caracterizar como tal, se cometen cualquier cantidad de crímenes en contra de la sociedad, en contra de los individuos, sin que ellos tengan ningún lugar a donde apelar clamando justicia. Bueno, profesora, seguimos nuestra conversación sobre distintos sistemas de gobierno, ¿no? Este, Hay otro sistema que es muy particular del siglo XX específicamente y es el populismo, ¿no? Pero hay cierta diferencia entre la noción que maneja la gente en la calle sobre populismo y lo que realmente es el populismo desde el punto de vista político y filosófico. La gente en la calle, cuando habla de populismo, tiende a confundir el estado paternalista de la teoría keynesiana, en la que el Estado empieza a elaborar una serie de políticas dirigidas a inversiones sociales, como en educación, salud pública, etcétera, algo de intervención también en la política económica. Pero cuando uno lee la teoría política como tal, uno se da cuenta que el populismo es algo muy distinto a lo que la gente normalmente comenta en la calle. Ahora le preguntamos a usted, ¿qué es el populismo? En efecto, populismo es una palabra que tiene demasiados significados y
confusa por eso, ¿no? Usualmente se entiende por una democracia populista lo que Isaac estaba refiriendo, una elaboración de políticas de contenido social o políticas de Estado dirigidas a satisfacer las demandas populares en pro de votos, en pro de favores electorales, apoyos, etcétera. Pero el populismo en realidad rebasa esa situación y quizás en la historia antigua tenemos un antecedente que probablemente no sea el primero, pero es muy interesante, que es el cesarismo. ¿Por qué? Porque Julio César pervierte la República Romana, pervierte las instituciones. ¿Para qué? Para tener un mecanismo de comunicación directo entre él como líder y el pueblo. Ahí se deslastra de todos los niveles de organización de esa república y también manipula las leyes porque se obedece simplemente lo que manda el pueblo, y en el fondo es lo que manda el líder. El líder establece decisiones que cuando van a ser consultadas al pueblo para que aparentemente el pueblo sea el que decida, simplemente por razones afectivas, por la fascinación frente a que el liderazgo carismático, el pueblo dice que sí. Es lo que se llama una democracia plebiscitaria, más o menos, donde la seguridad de disponer de una estructura del Estado, donde saber cuáles son las normas, cómo se limita el poder político, cómo se protegen los derechos, cómo se protegen las libertades, cómo se definen los deberes del ciudadano, así como los deberes de las instituciones. Todo eso está desdibujado, y lo único que tiene preeminencia es la voluntad del líder, que además construye un discurso de amigo y enemigo. En ese populismo se presenta como elemento de integración del pueblo, como un elemento de cohesión, la figura fantasmagórica de un enemigo, que a lo mejor, si llegase a existir, se magnifican sus poderes y sus amenazas, y si no, se inventa, solo con el fin de cohesionar a partir del miedo a ese supuesto enemigo. En el discurso populista eso está presente todo el tiempo. La idea de que la historia es una larga lucha entre ese enemigo histórico y el pueblo infinitamente virtuoso. Y esa particularidad del populismo está presente en la mayoría de los sistemas totalitarios. Okay. O sea, no todo populismo es un totalitarismo, pero el totalitarismo tiene ese elemento populista. Ok. En la historia reciente, sobre todo, hablemos del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, de lo que usted nos está diciendo, eso nos suena a varios lugares del mundo. Como estamos teniendo una conversación franca sobre filosofía y sobre filosofía política específicamente, vamos a referirnos y vamos a tratar de analizar un poco lo que ocurre hoy acá en Venezuela. Usted nos dice que en el populismo existe un discurso dicotómico entre un pueblo virtuoso, que obviamente al ser virtuoso ya lo tiene todo, etcétera, es perfecto el pueblo es hermoso, todo eso, y un enemigo que puede ser real o ficticio. La realidad venezolana en la actualidad, sobre todo en la política de micrófono que se ve todos los días por televisión, nos recuerda mucho a eso, porque desde el gobierno e incluso en algunos momentos desde ciertos sectores de la oposición venezolana se maneja mucho ese discurso de que uno u otro bando es enemigo. ¿Cómo podemos tratar de salir nosotros como ciudadanos de ese discurso populista tan arraigado en los últimos años acá en Venezuela? A partir del ejercicio del pensamiento crítico. Y todo individuo tiene capacidad de pensamiento crítico. No hay que ser un experto universitario para eso. Todo el mundo tiene la capacidad de cuestionar lo que ocurre, de preguntarse por qué tengo que obedecer esto que se me está mandando.
¿Por qué tengo que admitir o tengo que apoyar lo que dice determinado líder? ¿Por qué me lo tengo que creer? Y a partir de esos cuestionamientos ocurre algo que es el ejercicio de la pluralidad, la libertad, el ejercicio de la libertad de cada quien juzgar a partir de su propio punto de vista, de formar parte del espacio público, el encuentro donde uno delibera con otras personas, otros individuos, comparte puntos de vista y es capaz de interesarse también por el argumento del otro, pero sobre todo respetar un elemento esencial de la vida, que es la diferencia. Nosotros somos individuos. El individualismo no es una palabra mala. El individualismo da cuenta de una esfera de autonomía de cada quien, de cómo cada quien lleva su vida, padece su propia historia, protagoniza su cotidianidad, sus hazañas, sus deseos, sus inquietudes, sus preferencias, sus triunfos, sus opiniones. Y además lo hace en el encuentro con el otro. Entonces, la primera acción sería esa: atreverse a cuestionar, atreverse a juzgar el discurso oficial y descubrir la falacia de ese discurso oficial. Ok, entonces me llama la atención algo que usted mencionó, ¿no? Y es el espacio público. ¿Cómo opera realmente el espacio público en un sistema populista? ¿Cómo los individuos son capaces de poder llegar a diferenciar o distinguir cuando están hablando realmente de política y cuando están hablando en términos de amigos y enemigos? Porque en política no podemos hablar de enemigos, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar de enemigos? Porque simple y llanamente el enemigo implica la destrucción mutua. Y si estamos en una polis, en una sociedad de personas que tienen un fin común, que es la supervivencia de sus formas de vida, de su cultura, etcétera, y de construir también nueva cultura de manera conjunta, el espacio público tomaría entonces un nivel preponderante. Ahora, ¿por qué el espacio público en un populismo se ve tan amenazado? Bueno, si uno tuviese una democracia liberal aceptablemente establecida, el espacio público sería como más fácil constituirlo. Pero todos los individuos crean el espacio público con la simple decisión de entrar en contacto con otros individuos, juntarse, organizarse y estar dispuestos a la acción. En ese encuentro puede haber conflictos porque somos distintos, tenemos perspectivas diferentes sobre asuntos comunes, pero en la deliberación está la posibilidad de articular acuerdos, aun cuando esos acuerdos puedan transformarse en conflictos futuros. Cuando no estamos bajo el esquema amigo y enemigo, cuando toleramos, somos capaces de reconocer en el otro el derecho a tener una opinión distinta a la de uno. Y estamos enceguecidos bajo el esquema amigo y enemigo cuando creemos que el otro es perverso simplemente por pensar distinto a la forma como el discurso del Estado, del poder, del partido político hegemónico dice que tenemos que pensar. Entonces, el enemigo es aquel a quien no se le reconoce el derecho a su individualidad, a su libertad de opinión, de pensamiento, de acción, de expresión, de deliberación, incluso a su libertad de existir. Entonces, ciertamente, lo político es la base de la república, y toda república desde la antigüedad hasta el día de hoy está configurada por la unión de individuos distintos, con maneras de ver la vida distintas, y en el reconocimiento de la diferencia hasta la libertad. Muy bien, profesora. A la luz de todo lo que hemos conversado en estos minutos,
surge ahora una pregunta muy importante, ¿no? Y es, ¿cómo afecta todo esto que hemos hablado el desenvolvimiento de los individuos en la sociedad, en el populismo específicamente? Bueno, en principio hay una idea falsa, una falsa idea de que existe un pueblo indiferenciado, es decir, una masa homogénea, uniforme, sin atributos singulares, individuales, sino completamente chata, de individuos repetidos como en serie, y eso es contrario a la naturaleza humana. Por una parte, esa idea de pueblo uniforme, amalgamado, homogéneo, es contraria a la realidad de la política y de la vida. Por otro lado, afecta en el sentido de que se invoca la voluntad del pueblo para descalificar los derechos de todos, que puede ser incluso los derechos de la mayoría, pero para desconocer derechos individuales, las propias libertades de la República, desconocer la pertinencia de las instituciones republicanas autónomas. Ok, entonces, si se apela a esa idea de un pueblo uniforme con una voluntad histórica determinada a lo largo de la vida, que batalla en contra de los enemigos que el poder, el Estado, el gobierno, el líder decida definir, se desconoce la pluralidad y la diversidad. Entonces, aparentemente hay democracia, aparentemente se hace la voluntad del pueblo. La realidad es que no existe la democracia, porque la democracia no es el ejercicio de una voluntad mayoritaria para hacer cualquier cosa. Es el ejercicio de la diversidad del encuentro entre posturas muy distintas para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo administrar los asuntos del común, respetando siempre los derechos hasta del último ciudadano que existe en ese espacio público. Entonces, no existe la voluntad de la mayoría para atropellar ni la institucionalidad republicana ni los derechos individuales. Claro, en ese caso estaríamos hablando de lo que se conoce en el ámbito de la política como una dictadura de la mayoría, ¿no? Una tiranía de la mayoría. O Es sea, correcto. ese afán de que así sea por un voto, si yo gano se hace lo que yo digo, y desconociendo la otra parte de la población que no esté de acuerdo con lo que uno piensa. O sea, eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, la democracia como tal no es un mero mecanismo electoral, es también una forma de vida, es una forma de tener y respetar al mismo tiempo aquello que nos hace seres humanos, que es precisamente la individualidad que usted comenta. Ahora, ya que hemos conversado sobre lo que es el totalitarismo y sobre lo que es el populismo de una manera bastante breve y lo más clara posible, deberíamos ya como que sentar para cerrar la entrevista las diferencias específicas entre lo que es el totalitarismo y lo que es el populismo, para poder ya tener en claro en qué ámbito nos estamos manejando a la hora de estar en el espacio público de deliberación. Bueno, hay una frontera, sobre todo establecida porque el Estado totalitario no tiene límite en la perversión. Un régimen populista abusa del poder, abusa de la manipulación de ese emblema, de la voluntad general. Eventualmente desconoce la institucionalidad republicana, el aparato del Estado liberal, los derechos de los individuos y los ciudadanos, y trata de darle un apoyo popular, una base popular a decisiones completamente voluntaristas, decisiones que pueden ser arbitrarias, que se definen en la mayor instancia del poder. Pero el caso del totalitarismo va mucho más allá, porque contiene todo eso y además la aniquilación de la propia vida. La aniquilación, el intento por destruir la independencia moral del individuo, por acorralarlo en todos
los hábitos de su propia vida, de su intimidad, y una cosa, sobre todo por animar la participación política, pero no la que quieran los individuos, sino la que decida el Estado que tienen que emprender todas esas masas sin descanso. El tiempo para el ocio, para lo sublime, para lo bello, para el encuentro con el otro, el tiempo para lo humano no existe en el totalitarismo. Todo está copado por el Estado, eh, no solo en lo político, en lo económico, en el uso del aparato de la violencia del Estado, los mecanismos de publicidad, tratando de penetrar en el cerebro de todo el mundo constantemente, y en el intento constante de crear formas más atroces de dominación política. Claro, por ejemplo, es conocido el caso de la Alemania nazi, que es el más conocido por todas las personas, que en un momento dado los individuos solamente se casaban con aprobación del Estado. Si tenían la pureza de la raza aria, era la única forma que ellos se podían casar en la Alemania nazi. Hasta ese punto se puede llegar en un totalitarismo de la intervención del Estado en la vida de cada uno de los individuos. Bueno, en el caso cubano, que lo tenemos mucho más cerca, uno de los escándalos más notorios de la historia de la literatura contemporánea fue el caso Padilla, un individuo que gana un concurso literario con un poemario. El Estado arremete en contra de los organizadores del concurso y arremete en contra de Padilla. Finalmente, además, hay que reconocer el valor de Eberto Padilla de haber escrito lo que escribió, porque es un poemario donde está criticando todo y sobre todo está criticando el poder, está criticando al totalitarismo cubano. Luego de eso termina encerrado y la imaginación no le da para figurarse qué tipo de tortura tuvo que padecer para aceptar que lo liberaran a cambio de firmar una carta en la cual él sin culpa de haber traicionado al pueblo, de no haber sido merecedor de ser leído por la clase obrera. Una carta horrorosamente redactada que evidentemente no salió de la pluma de un poeta, por ejemplo, o situaciones en las cuales profesores universitarios son apartados del sistema educativo porque van a misa. Entonces, las decisiones del individuo, la libertad de expresar sentimientos, opiniones, etcétera, eso no tiene espacio dentro del totalitarismo. Y frente a eso, lo que hay que hacer es justamente expresarse y pensar. Ok. Ya para concluir, remitiéndonos una vez más, porque el objetivo de este espacio es fomentar la crítica filosófica en todos aquellos que nos están viendo, ¿no? En nuestra realidad venezolana, y si se puede también en la realidad latinoamericana a manera general, ¿cuál de estos dos sistemas políticos cree usted que es el que impera hoy en día? Bueno, lo que sabemos es que hay una no democracia y una no república y un no Estado. No hay Estado porque no hay seguridad para los individuos, no solamente en el ejercicio de sus derechos, sino hasta en la conservación de la vida. Frente al pranato no hay Estado. Luego, libertades, posibilidad de invocar derechos y de ejercerlos dependen del valor de cada individuo de arriesgarse a desplegarlos. Pero en el espacio público eso no hay, eso no existe, eso está severamente cuestionado. Entonces, la vida vale vivirla en libertad. Y el deber de un ciudadano, un individuo, siempre es cuestionar las formas de convivencia que excluyan la libertad. No se puede invocar, por ejemplo, la igualdad si no hay libertad. Y eso es una lucha que todo el mundo puede emprender en el momento que lo decida y se junte con los demás para tratar de acorralar al poder político imperante. Claro, y eso simplemente para respetar los derechos.
Y eso es muy importante, ¿no? Lo de la libertad y la igualdad. Pues son precisamente dos de los principios que se enarbolaron en la Revolución Francesa. Pero normalmente la gente piensa que la igualdad social y la libertad individual tienden a estar reñidos. O sea, si tú eres una persona teóricamente individualista, entendido desde el punto de vista del egoísmo, no estás buscando nunca la igualdad de las personas, de que todos estemos bien. Sin embargo, si nosotros hacemos un pequeño giro en la concepción de lo que es la igualdad, y en vez de vernos como una especie de seres que vamos a ser producidos en masa uno tras el otro de forma igualitaria, como lo imagina el totalitarismo y el mismo populismo, y partimos del punto de vista de que más bien nosotros somos iguales única y exclusivamente porque todos somos diferentes, Ujú. y que todos por ser diferentes tenemos los mismos derechos y las mismas los mismos deberes. En esa misma medida podremos entender de que lo único que nos va a hacer realmente iguales unos con otros es nuestra libertad de expresión individual, de que cada uno pueda dar sus opiniones, ¿no? Y creo que ya con esta reflexión final podríamos dar por terminada la conversación. Le queremos dar muchísimas gracias, profesora Carolina Guerrero, por haber compartido con nosotros este espacio, y esperamos tener muy pronto su compañía acá de nuevo con algunos otros temas que sabemos que usted maneja bastante bien y que nos va a ayudar bastante en la difusión de la filosofía. Muchas gracias. En esto que acaba de referir Isaac, para terminar, es necesario hacer énfasis en la igualdad del individuo de ser autónomo. Y uno es autónomo cuando es capaz de valerse a sí mismo. En ese caso, no hay forma de subordinar ni al individuo ni a la sociedad. Entonces, la construcción republicana es eso, es un ayudarnos para ser cada vez más autónomos todos. Okay. Muchas gracias. A usted, profesora. Hasta luego.